Hola, buen día, ¿cómo están ustedes, amigos plomovidentes? Bueno, fíjense una cosa, en días pasados eh, se han dado muchas noticias en torno al régimen de Maduro, a Cilia Flores y para usted de contar. Yo respeto la opinión de todas las personas porque hay una visión externa a Venezuela y hay una visión interna a Venezuela. Este, de, y cada quien da la opinión de lo que realmente ve y sucede. Yo en días pasados veía como Maduro decía que cuando sancionaron a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, a Cilia Flores, la primera dama o primera combatiente, como le dice Maduro, y cuando sancionaban también a Vladimir Padrino, que no sé en cuántas listas está ya Vladimir Padrino, de todas las listas que lo tienen metido, y Maduro decía que eso era un honor para ellos, que estaba rodeado de patriotas, que eso era una medalla que le ponían a él, que él se sentía orgulloso de la gente que tenía. Pero yo no lo veo así cuando veo más bien que el cerco se les va cerrando, cuando veo que a los testaferros como Rafael Sarría y dueño del circuito FM Center o testaferro de Diosdado Cabello, le decomisan bienes, le decomisan aviones, le cierran cuentas y veo que se les va cerrando todo. Claro, el discurso de ellos que están acá es que cada vez están más fuertes, que eso no les importa. Yo me acuerdo cuando la Foforito salió haciendo un gesto con las sanciones que tomaba Estados Unidos contra los funcionarios venezolanos, un gesto obsceno y vulgar en las cámaras, donde despreciaba pues las sanciones, pero cuando se quejan es por algo, cuando ellos ven que los están cercando es por algo, cuando ven que están acorralados, entonces enseguida salen corriendo a Cuba a esperar instrucciones, porque en Cuba es donde se dan las órdenes de lo que hay que hacer en torno a la política internacional, a la política exterior, que ya prácticamente Venezuela no tiene política exterior. Aquí la política exterior se dicta directamente de Cuba. Entonces vemos que en estos días va Maduro a la Asamblea General de las Naciones Unidas y habla de palabras como verdad, imperio, colonia, democracia, justicia, amenazas, sanciones, bloqueo, invasión, ayuda humanitaria, golpe de Estado, atentado, intervención política, aliados ideológicos y valores republicanos. Cuando uno ve esto y uno dice verdad, pero ¿qué verdad dice Maduro? Porque Maduro todo el tiempo está diciendo la verdad y lo que está tratando es ocultar la realidad de lo que ha hecho y de lo que sucede en el país. La verdad de los venezolanos ya la sabe el mundo, ya la puede ver por todo el mundo, ya la divulgan los políticos que han tenido que salir al exilio por la persecución que hay a lo interno contra todo el que disienta. Cuando habla del imperio, él habla, o sea, vive entre el pasado y el presente y me habla de un imperio que es los Estados Unidos, pero realmente los Estados Unidos no es ningún imperio, tal vez es la primera potencia del mundo, pero ellos lo tildan de imperio. El típico discurso del comunismo para referirse a Estados Unidos como un estado imperial, como un estado colonial, y por eso habla de colonia. Pero cuando me habla de colonia, no habla de que Venezuela está colonizada por Cuba, ¿ah? Y entonces nosotros estamos subordinados a lo que diga un país que en su desarrollo es inferior a Venezuela. En lo ideológico se quedó en el comunismo del pasado, no avanzó y ahora habla de socialismo, que es la forma de disfrazar el comunismo. Ajá, y en lo tecnológico, en el desarrollo, está muy, muy atrasado y muy por debajo por Venezuela. Entonces, él habla de colonia como si un país imperial nos está colonizando a nosotros, cuando la realidad es que nosotros hemos sido colonizados por Cuba, y estamos subordinados a Rusia, estamos subordinados a China, porque le debemos a cada santo una vela. Esa es la realidad. Después me habla de democracia. Yo digo que de qué democracia habla Nicolás Maduro cuando a lo interno del PSUV no acepta disidencias,
cuando a lo interno del país no acepta críticas de ningún sector y todo el que ejerce la democracia o ejerce sus derechos establecidos en la Constitución Nacional, en las leyes, en los reglamentos, es inmediatamente perseguido, encarcelado y hasta torturado. Cualquier voz opositora es tildado de traidor a la patria, y entonces me hablan de democracia cuando aquí no se ejerce la democracia, cuando el pueblo pide democracia y no se la dan, cuando se respetan los resultados electorales o se trampean las elecciones. Justicia, bueno, ustedes pueden ver todo lo que sucede aquí, cómo se manejan los tribunales, entonces va y lo dice en un foro internacional, que aquí hay justicia, que se respetan las leyes, que eso era en el pasado, y ahora es peor que el pasado. Si en la Cuarta República hubo abusos desde el punto de vista de la justicia, bueno, aquí no hay abusos, aquí hay atropellos, imposiciones en cuanto a la justicia. Después se queja que Venezuela está sometida a sanciones internacionales, a un bloqueo que la tiene atada de manos y pies. Ellos lo negaban, decían que Venezuela, o dicen que Venezuela es libre, soberana, pero enseguida, cuando no tienen recursos que dilapidaron, entonces dicen que es que no tienen los dólares y las divisas, la moneda internacional, para poder seguir desempeñándose como gobierno y realizar los programas sociales, y para poder justificar lo injustificable, que es una hiperinflación, que ya no es en bolívares, es en dólares. Entonces ellos dicen que eso se debe al bloqueo del cual se burlaban y decían que no era así. Entonces ahí hay una medias verdades, hay una gran mentira, y nos dicen que bueno, que ellos se pusieron a retar a Estados Unidos y a las potencias internacionales, a todos los países, haciendo ver que ellos con el petróleo que ya no se produce, bueno, ellos podían solucionarle todos los problemas a los venezolanos, y no es así. Después hablan de una invasión. Aquí no ha habido ninguna invasión, sino la de Cuba, la de Rusia, la de China, la de Hezbollah. Esas son las verdaderas invasiones que tenemos aquí, permitidas por ellos, y nunca hemos tenido invasión de países como Estados Unidos, países como Francia. Ese tipo de invasión no la hemos tenido, pero sí nosotros estamos invadiendo espacios aéreos, territorios fronterizos, donde ya han habido advertencias por autoridades internacionales y por gobiernos internacionales que están dispuestos a defender a sus aliados, como ha sido el caso de los Estados Unidos. Cuando nosotros vemos que hay movilización de tropas, y yo digo, bueno, ¿movilización para qué? Para defendernos, para invadir, para atacar. ¿Con qué vamos a invadir? ¿Con qué vamos a atacar? Porque si bien Maduro está fuerte, porque se mantiene en el poder, realmente no está fuerte para enfrentar sanciones internacionales, para enfrentar una confrontación con fuerzas multinacionales o fuerzas extranjeras, porque tenemos unas fuerzas armadas a lo interno divididas, politizadas, desentrenadas. Y esto que estoy diciendo lo he hablado incluso con oficiales en actividad, con subalternos en actividad, donde, bueno, ayer me decía un guardia nacional, estamos desentrenados, yo tengo 4 años que no disparo, ¿cómo voy a ir a una guerra? Yo no tengo municiones, las municiones que tengo, si las pierdo, las disparo, tengo que pagarlas. Aparte de eso, yo como militar le digo, ¿cómo vamos a ir a una confrontación bélica cuando no tenemos logística para soportar, mantener tropas en combate o tropas alistadas en combate? Entonces aquí pareciera que estamos contando con el apoyo de Rusia, de China, y me pregunto, ¿estarán dispuestos esos gobiernos a apoyar una confrontación bélica, a mantener una confrontación bélica que cuesta dinero y que tienen que movilizarse de espacios muy lejanos para poder apoyar esto? Porque si Maduro, cuando habla de enfrentarse y ante una invasión, se va a defender ¿con qué? Con la Fuerza Armada. Bueno, la Fuerza Armada que no cuenten, porque ya hay a lo interno gente que dice que no va a defender nada. Y aparte de eso, ¿con qué se va a defender? ¿Será con la milicia? Bueno, quienes estamos adentro conocemos lo que es la milicia. Un poco de militantes políticos de edad avanzada, con uniforme,
que más bien tienen cara de borrachitos o de abuelitos, que cuando les echen el primer tiro saldrán corriendo. Si es con los colectivos, bueno, cómo no, a lo mejor puede tener esos fanáticos que están armados y podrían salir a defender la revolución. Pero yo le diría al gobierno que se vea en el cuadro de Panamá, cuando Noriega estaba en el poder, que salió con sus batallones de la dignidad, que cuando les echaron plomo y hubo los primeros 400 muertos, el primero en correr fue Noriega. Y aquí, en Maduro, hemos visto temor. Entonces habló de que lo atacaban, que iba a haber un magnicidio que nunca se investigó, que se tapó, y entonces ahora pide a organismos internacionales que vengan a hacer una investigación seria. O sea, que en cierta forma reconoce que los organismos venezolanos no hicieron una investigación seria y también reconoce que las evidencias para la investigación fueron eliminadas a fin de que no se sepa nada de esto. Para mí, desde el punto de vista de Iván Ballesteros, si hubo en verdad un atentado, también en verdad había gente involucrada del gobierno, porque me llama mucho la atención que si te hacen un atentado y no sabías nada, bueno, a la hora ya tenías los nombres, los apellidos y los nombres de todo el mundo y torturaste un poco a gente que por eso él ahora dice que están convictos y confesos. Entonces aquí hay realmente una situación confusa donde Maduro no tiene argumentos y esos fueron los argumentos que esgrimió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después él dice que aquí no hace falta ayuda humanitaria, pero entonces después reconoce que si Trump quiere ayudar, bueno, que él tiende su mano, que dialoguen primero, pero la realidad es otra. Los venezolanos han salido del país y eso no lo puede ocultar porque están por todo el mundo. Han hablado los políticos, han hablado del pueblo, los organismos internacionales se han dado cuenta de la realidad, los medios de comunicación imparciales han dicho la verdad, entonces ellos ahora dicen que eso es una moda, ¿ah? Y es todo un plan para perjudicar al gobierno. En cuanto a que aquí han intervenido políticamente, y yo me pregunto, Maduro, ¿y tú no has intervenido en otros países? ¿Ah? Tú no te has inmiscuido en la política de otros países. Entonces aquí hay una contradicción cuando aquí no ha habido intervención, sino aquí ha habido denuncia de lo que realmente está sucediendo en Venezuela y que Maduro no lo puede ocultar. ¿Ah? Maduro no lo puede ocultar y que eso sale en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. En esa Asamblea General, en lo particular, sin menospreciar al señor Maduro, yo digo que lo vi muy solo, lo vi muy nervioso, lo vi sin apoyo porque sus propios aliados internacionales, a pesar de lo que se pueda decir, de la hora, de todo lo que usted quiera, sus aliados importantes no estaban. Entonces cuando vemos eso, yo digo, bueno, Maduro se quedó solo y pareciera que los aliados no se quieren meter en ese lío porque saben los costos que puede tener. Habló de valores republicanos, de que esta era la cuna de los valores republicanos, la escuela de los valores republicanos. Cuando yo lo oí hablando de eso, yo le dije, ¿cuáles son los valores? Porque en el gobierno lo que hay es delincuentes con prontuario. El gobierno es tildado de estar inmerso en el narcotráfico. Y aquí han sido permisivos con eso. Aquí han sido permisivos con la guerrilla colombiana que vive acá. Y yo, que estuve en un foro en la Universidad de los Andes, en Bogotá, hace años atrás, vi como representantes del ejército colombiano llevaron la información y la demostraron de cómo tienen la información, de cómo habita y se desenvuelve y se desarrolla la guerrilla colombiana dentro del territorio venezolano. Entonces, cuando Maduro habla de virtudes republicanas, yo digo que tiene que mirarse a lo interno. El discurso de Maduro no lo cree nadie. El discurso de Maduro yo no lo menosprecio. Lo veo como un discurso de un hombre desesperado y acorralado, ¿ah? Como le pasa a todos los dictadores cuando el mundo se les pone pequeño, cuando no tienen dónde ir, ¿ah? Cuando se sienten acorralados. Yo respeto las opiniones de todos, pero eso fue lo que Iván Ballesteros analizó humildemente al ver el discurso completo de Nicolás Maduro, que lo preparó bien. Bueno, sí, cómo no. Él trató de engañar a gente que sabe la verdad y que no puede engañar.
los organismos internacionales están viendo todo y fíjense cómo inmediatamente al día siguiente del discurso de Maduro, la Convención de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya empieza a moverse, ya empieza a avanzar. Ya ese mismo día hubo la denuncia por 6 países latinoamericanos ante la Corte Penal Internacional por el genocidio que sucede en Venezuela, por la falta de democracia que hay en Venezuela, por la falta de ayuda humanitaria para un pueblo que ha salido de su frontera y esto ha convertido en un problema geopolítico que está afectando a otros países, y por eso toman las medidas que toman, y por eso Venezuela fue el plato fuerte en la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Este es todo por hoy y continuamos con muchísimo más aquí en tu canal Plomo Parejo.